7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador y preparándonos para los nuevos apagones. Esta noche, de 22 horas a 6 de la mañana de este jueves, viene el primer apagón en la noche y madrugada. Está con nosotros el experto en temas energéticos y académico, ingeniero Diego Morales. Lo invitamos para hablar de los temas alrededor de la crisis en el sector eléctrico, que no es nuevo. Aquí hay un problema por décadas. Todos los gobiernos anteriores han tenido corresponsabilidad porque no sentaron las bases para enfrentar y ojalá algún día dejar de hablar de los apagones en el país. Ahí está la demagogia. La Asamblea aprobó meses atrás la famosa ley No Más Apagones, puro cuento. Hay un marco legal obsoleto, hay una inversión insuficiente, precisamente el marco legal no permite mayor inversión del sector privado, una infraestructura con problemas serios y una matriz energética que no ha tenido un equilibrio permanente. Frente a este panorama, ¿cómo afrontar? ¿Qué hacer? Se está dando un mantenimiento permanente, subestaciones, redes eléctricas. ¿Qué está pasando en el país en este sentido? Ingeniero Diego Morales, buen día. Muy buenos días, estimado Miguel, un fuerte y bendecido saludo a cada uno de quienes siguen esta transmisión. Efectivamente, como usted bien lo ha indicado, nos encontramos en una situación crítica, alarmante en el sector eléctrico. Se han anunciado el día de hoy, según las fuentes oficiales del gobierno, mantenimiento desde las 22 horas hasta las 6 horas del día siguiente, y la siguiente semana ya apagones generalizados durante 4 días, adicionalmente las medidas de teletrabajo. ¿Qué se puede hacer ante esta crisis? Hay varias soluciones en diferentes horizontes de tiempo, en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, no solo el CIELA, el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SOI, sino todos los colegios y los gremios profesionales del país hemos venido pidiendo desde hace algunos meses que se implemente y se ejecute un plan de eficiencia energética, que no es más que consumir mejor sin reducir el bienestar de los usuarios, pero tiene que ser un plan amplio, un plan integral que cubra al sector público, al sector industrial, al sector comercial y evidentemente al sector residencial, para que pueda llegar a tener impacto. En ocasiones anteriores se habían ejecutado planes de eficiencia energética y se habían alcanzado reducciones de entre 150 y 200 megavatios a nivel de todo el país. Y otro punto sumamente importante y que normalmente no se lo está abordando porque no se lo ve al problema de una manera integral y de una manera global, sino se están tomando acciones temporales para tratar de afrontar este déficit, pero no al menos nosotros no hemos evidenciado que existe una visión global, una política pública en torno al tema energético. Hay que reducir las pérdidas en la distribución de energía eléctrica. Las pérdidas en algunas distribuidoras, en el Esmeraldas, en el Manabí, están llegando a cerca del 30%, es decir, si necesitan 100 megavatios y se les entrega esos 100 megavatios, nada más 70 son contabilizados o registrados. Esas dos acciones proponemos que se las ejecute lo más rápido que pueda, y adicionalmente en el mediano plazo hay varios proyectos de algunas decenas de megas que van a sumar porque se encuentran ubicados en diferentes lugares geográficamente y son diferentes tecnologías: hidroeléctrica, termoeléctrica, solar, eólica. El proyecto Soldados de Anuncay aquí en el Azuay, el proyecto eólico Pimo, Villonaco 3, Aromo, que es fotovoltaico por Manabí. Y en el largo plazo, evidentemente en el mediano plazo, necesitamos recuperar el parque termoeléctrico. Y recordemos, en un diagnóstico que dio el propio ministerio hace algunos meses atrás, nos indicaban que hay cerca de 700 megavatios que estaban fuera de servicio o que habían alcanzado su vida útil, muchos de esos megavatios a través de esas generadoras. En el largo plazo, proyectos fundamentales como Cardenillo y Santiago, Cardenillo de cerca de 600 megavatios y Santiago en su primera fase 2.400 megavatios. ¿Y por qué hay que hacer esto? ¿Y por qué necesitamos una visión de país y una visión en el largo plazo? Porque cada año la situación va a ser más compleja. El consumo
que se da en el país, todos los años se incrementa. Eso nos muestra el histórico de los últimos 14 años. Hay un incremento de entre el 8 y el 11%. Naturalmente se da este incremento y cada vez también se estima que los estiajes van a ser mucho más prolongados, es decir, el recurso hídrico nos va a faltar más aún los siguientes años. Por eso hay que tomar todas estas acciones y todas estas medidas que no son secuenciales, todas son paralelas, todas tienen que estar siendo trabajadas en este momento. Ingeniero Morales, ¿cómo sentar las bases para que este país, con una matriz energética equilibrada, permita dar certidumbre en la generación de energía eléctrica? Bueno, nosotros justamente eso es lo que exhortamos y le pedimos a las autoridades del sector eléctrico a que este problema se busque una solución en conjunto. Los gremios profesionales estamos para aportar, la academia, por supuesto, y el sector eléctrico en general, para determinar cuál es la causa y en función de eso establecer soluciones. Lo que viene ejecutando, hay algunas acciones que son interesantes, por ejemplo, que generen los privados, que son cerca de 200 megavatios, lo que hay un intento de establecer eficiencia energética, consideramos que se debe ampliar más, pero para eso reiteramos una política pública, una visión hacia dónde quiere ir el país. Queremos energía cara, que venga de las térmicas, queremos seguir importando energía desde Colombia o queremos volvernos autosostenibles energéticamente hablando. Esa entiendo que es la premisa que todo el país necesita y tener energía barata. Y la energía más barata es la hidroeléctrica, después la energía térmica, pero de última tecnología, la energía térmica que funciona con gas, por ejemplo. Esta energía no es tan cara como importar o traer energía de Colombia. Con esas premisas base, se deben establecer los lineamientos y las políticas que vayan guiando ya los planes de acción. Eso es lo que exhortamos, porque al momento vemos que se están lanzando ideas y se están tomando acciones, pero son acciones temporales a nuestro criterio y falta esta visión macro de integrar a todos los actores y de definir ya y bosquejar las soluciones. ¿Cómo ve usted el tema del mantenimiento técnico a las subestaciones y a las redes eléctricas del país? Bueno, el mantenimiento es necesario, también hay que indicarlo. Recuerden, de este sábado, la semana anterior, tuvimos un apagón generalizado. El 19 de julio tuvimos un blackout total, es decir, un colapso total del sistema. Y según lo que habían reportado las fuentes oficiales, estas fallas se dieron en las subestaciones que se indican que van a recibir mantenimiento el día de hoy, desde las 22 horas. Lo que denotaba que el sistema, todo el sector eléctrico está en crisis, hay que decirlo con la frontalidad del caso. La generación tiene un déficit, la transmisión se encuentra en límites operativos que comprometen la estabilidad del sistema. Hay que reforzarlo, hay que generar proyectos para tener más líneas de transmisión, y ahí fue donde se dieron estos dos grandes problemas. Entonces, sí necesita el sector de la transmisión un mantenimiento grande, importante. Ahora, no sabemos si el tiempo que se ha estimado, estas 8 horas desde el día de hoy, sea suficiente. Seguramente se darán los mantenimientos emergentes y necesarios, pero sí se necesita el mantenimiento. Y también un tema, estimado Miguel, que hay que tenerlo en cuenta y tener bien mapeado y planificado, es que las unidades de generación del complejo hidroeléctrico integral Pauti de Coca-Cola Sinclair han venido desplazando sus fechas de mantenimiento, y esto seguramente en los siguientes meses ya no se podrá desplazar más, tendrán que entrar al respectivo mantenimiento, y aquí también tendremos una indisponibilidad de las máquinas. Ahora, ¿este mantenimiento debe ser periódico, permanente? ¿En qué condiciones? Sí, el mantenimiento tiene que ser permanente, debe existir un plan de mantenimiento anual que se lo vaya ejecutando en todos los niveles, en la generación, en la transmisión y en la distribución. Y por supuesto también tiene que ser periódico cuando se trata de overhauls o de mantenimientos grandes que involucran la desconexión de cargas considerables. Todo eso se lo tiene que hacer. Lamentamos, hemos revisado el informe de Contraloría que se había hecho desde el 2019 hasta la fecha,
y ahí se indica que no se han cumplido los mantenimientos. Entonces, es imposible que un sistema eléctrico se encuentre operando sin los mantenimientos adecuados, y eso le tiene una incertidumbre y en una complicación enorme al sistema eléctrico de potencia, porque lo que hace es que pase esto, ¿no? Ante una falla puede colapsar todo el sistema si no se ejecutan los mantenimientos. Hay que hacerlo. Y las alternativas frente a esta situación para no depender exclusivamente por la falta de lluvias que hay cada cierto tiempo y no se puede generar la hidroelectricidad. Las alternativas, ¿cuándo emprendemos la energía solar, eólica en el país? Una matriz energética bien planificada necesita tener energía firme. La energía firme es la energía hidroeléctrica y la energía térmica. La energía hidroeléctrica, pues ya hemos visto las complicaciones de cuando tenemos estiajes prolongados, y luego tiene que haber un respaldo de energía térmica. Energía térmica en tierra, energía térmica que sea definitiva, no contratada, que le pertenezca a los ecuatorianos, que sea de última tecnología y que sea evidentemente mucho más económica que generar una importación desde cualquier otro país. Y luego, por supuesto, tiene que sumarse energía fotovoltaica, energía eólica. Tenemos potencial en el país para la energía de biomasa y también para la energía geotérmica. Todos estos proyectos deben ser explotados, deben ser estudiados, y el gobierno necesita facilitar el camino para que se den alianzas público-privadas. Cada vez, voy a reiterar, cada año sube la demanda, cada año se va a complicar más el tema del estiaje por el calentamiento global. Necesitamos que estos otros proyectos, algunos de ellos incluso ya concesionados, inicien su construcción para que en un horizonte de 2 a 3 años se encuentren operativos. ¿Y qué hace falta para impulsar estas alternativas de energía solar, eólica, fotovoltaica, geotérmica? ¿Qué hace falta? ¿El marco legal, decisión política, recursos, inversión? ¿Qué hace falta? Bueno, lo que se necesita primero es reducir la tramitología, la burocracia que existe en las diferentes entidades para que fluyan más rápido la concesión de los proyectos. Evidentemente, en un marco de transparencia total es lo que requiere el país. Y luego necesitamos que se den las garantías necesarias para que el inversionista venga e invierta su dinero, ¿no? Garantizar que va a haber un rédito, darle la posibilidad o más bien la seguridad, la confianza de que esa inversión va a ser útil. Y también hay que decirlo con claridad, se tienen que dejar totalmente claras las reglas en las cuales después de la concesión todos los activos, subestaciones, represas, canales de conducción, le pasen a la pertenencia del Estado. Entonces, aquí el Arconel, el propio Ministerio de Energía y Minas tienen que hacer que los trámites sean mucho más reducidos, garantizando que exista transparencia y dándoles la confianza a los inversionistas para que su proyecto sea rentable. Si bien hay corresponsabilidad del gobierno nacional, la Asamblea Nacional con el marco legal, sector privado promover el uso responsable y eficiente de energía con tecnologías avanzadas, también la academia. Como hay aportes, pero no en general de la Universidad Ecuatoriana, que debiera empoderarse de este y de otros temas, seguridad, energía eléctrica, es decir, cómo lograr que en general la Universidad Ecuatoriana se compenetre con su aporte con estudios técnicos y científicos. Es justamente lo que decía hace unos momentos. El Ministerio de Energía y Minas, como ente rector de este sector estratégico, debe abrir los procesos, debe abrir una mesa de trabajo redonda en donde nos inviten a los colegios profesionales y le inviten a la academia, y en conjunto se definan los problemas para que ya sean los colegios o la academia o el mismo sector público y privado vayan estableciendo sus responsabilidades y alcanzando soluciones, porque lo que normalmente puede estar pasando es que, y pasa, no existe esta conexión entre la academia y el sector público y sus problemas para que sean planteados y la academia desde su conocimiento genere propuestas. Aquí nuevamente exhortamos, invitamos, solicitamos al Ministerio de Energía
que abra el espectro, abra el problema y nos sume a los gremios y le sume a la academia. Seguramente con todo el abanico profesional que existe de por medio se podrán establecer soluciones mucho más efectivas, y también hay que tomar en cuenta el conocimiento y la ciencia que se genera en la academia. Estudios oportunos que son válidos, que hay que financiarlos, por cierto. ¿Cómo lograr esta acción también entre la Universidad Ecuatoriana y el sector productivo? Sí, la universidad podría llegar hasta un nivel en la cual determine proyectos de investigación que aborden ya el problema, en este caso que estamos hablando puntualmente del sector eléctrico. Luego, con alianzas con el sector público, se podrían obtener los recursos que principalmente suelen ser fondos internacionales para que se lleve a un estudio de prefactibilidad primero, luego de factibilidad. Y luego el sector público, dependiendo del alcance del proyecto, de la inversión necesaria, pues debería ejecutarlo e implementarlo. Ese sería el camino, debería hacerse de esta manera la línea a seguir, en donde podamos nosotros, la academia y los gremios, ser parte de construir esta solución. Hay fondos internacionales que están normalmente disponibles o concursables cuando se suma la academia y el sector público, porque se entiende que es una solución a problemas reales de la sociedad. Y el papel de los gobiernos locales, gobiernos provinciales, ingeniero Morales, que también debieran aportar, por ejemplo, incentivar a la construcción de edificios con energía solar y sostenible. Es una muy buena acotación, y hay un llamado también a todos los gobiernos locales a que se establezcan las ordenanzas, tanto a nivel cantonal como provincial, en donde la arquitectura sustentable y energéticamente viable sea o se comience a convertir en mandatoria o obligatoria en el sector, que se construyan edificios que utilicen bien la energía, que se promueva el uso de paneles fotovoltaicos, porque tenemos un recurso sumamente bueno en el país al encontrarnos en la línea ecuatorial, y también pues que sean eficientes al momento de consumir su energía. Es una observación sumamente válida, estimado Miguel, en la cual también hacemos invitación para que se trabajen las ordenanzas. Ahí también podemos aportar los colegios de cada una de las provincias. Recordemos que tenemos cerca de 13 colegios profesionales de la ingeniería eléctrica, y podemos construir las ordenanzas necesarias que nos permitan ser más eficientes en el consumo de la energía. En la práctica han sido, por ejemplo, en el Azuay, tomados en cuenta para pedir la opinión técnica que ustedes manejan. Bueno, nosotros siempre hemos estado pendientes, enviando comunicados al propio ministerio, hemos hecho llegar las sugerencias, el diagnóstico. El tema de la eficiencia energética ya lo propusimos, vemos que se está intentando considerarlo, el tema de la generación privada también, que ya se lo ha implementado. Seguiremos nosotros en esa línea propositiva de generar soluciones para el país. Ahora, también hay una corresponsabilidad de la ciudadanía en el consumo de energía eléctrica. ¿Cómo hacer pedagogía para que adopte prácticas de consumo energético responsable la ciudadanía? Totalmente de acuerdo. Esto es una ecuación que se va balanceando entre acciones del Estado y también compromiso del ciudadano. Consumamos mejor, no dejemos encendidas las luces, las áreas comunes, pasillos, escaleras, todo el tema que sea común en edificios, en urbanizaciones. Coloquemos sensores de movimiento o relojes, timers, para que se apaguen a una determinada hora, y procuremos desconectar los artefactos electrónicos que, si bien es cierto, consumen una cantidad que para una persona podría parecer despreciable. Cuando se suman millones de usuarios, el país tiene cerca de 6.5 millones de usuarios. Si todos comenzamos a ejecutar estas acciones, vamos a reducir el consumo. Y yo sé que podrían decir esto no es eléctrico, pero sí es la fuente de la energía hidroeléctrica. Cuidemos el recurso del agua. Aquí en el austro del país han pasado cerca de 65 días en las cuales no tenemos lluvia, y esto nos está complejizando enormemente, porque nuestros ríos están secos, no llega el recurso
hacia al embalse, sigue bajando el nivel del mismo. A cuidar el agua, no la desperdiciemos, no estemos lavando el carro, las veredas, haciendo riego a cualquier hora del día. Eso también, la invitación a que como ciudadanos nos sumemos para que podamos afrontar esta crisis de la mejor manera. Se ha hablado de la posibilidad, hemos visto ejemplos como en Bolivia. ¿Cuán eficaz científicamente es el bombardeo de las nubes para que se genere lluvias? Existe la evidencia científica que en otros países se había ejecutado el tema de bombardeo de nubes y ha sido exitoso. La última ocasión que indicaron aquí en el país que habían ejecutado un bombardeo de nubes, no se dieron los detalles necesarios, no se reveló información técnica. No podríamos nosotros concluir o afirmar o negar que se ejecutó o se hizo bien el proceso. Ahora, lo que sí sabemos es que sí es efectivo cuando se lo hace bien. Necesitamos, si se conoce la técnica o se tiene la técnica necesaria, pues que se lo ejecute. Ya hay nubes, se las puede ver en la zona austral de nuestro país. Y por la falta de lluvias en medio de este estiaje, ¿cuál es la situación de las grandes centrales? ¿Cómo ve usted precisamente Mazar, Paute, el caso de Coca-Cola Sinclair? ¿Se está llegando a los niveles críticos? El día de hoy amanecemos ya acá en el austro, en donde se encuentra el corazón energético, la Mazar, Molino, Mina, San Francisco y Sopladora, con 2.121 metros el embalse. 2.114 es el nivel mínimo, en donde ya no se puede operar porque se vuelve un riesgo y se pueden comprometer las unidades de generación. Estamos a 7 metros del mínimo. Estamos a 7 metros del mínimo y hay que decirlo, está bajando el nivel aproximadamente a 1 metro por día. Esa es la razón de cambio del nivel, y por eso es justamente lo que el gobierno está tomando estas acciones, que son duras, pero son necesarias. No se puede permitir que el embalse llegue a los niveles mínimos. Esto ya nos pasó hace algunos, en el apagón anterior, en donde incluso tuvimos un feriado energético por 2 días. Ahí se llegó al nivel mínimo del embalse, y el embalse, como nunca en su historia, tuvo 0% de volumen almacenado. En este momento, como les indico, estamos cercanos a los niveles mínimos y el volumen del embalse es del 30%. Hay que precautelar ese volumen. ¿Igual sucede que en el austro con Coca-Cola Sinclair en el oriente? Bueno, Coca-Cola es una represa diferente, no tiene un embalse, es una central de paso, es decir, el agua que está disponible en ese momento es utilizada y se genera energía eléctrica. No tiene la misma condición ni topología que Paute. En Paute sí tenemos el embalse y es el embalse más importante del país, por eso hay que, dependiendo del nivel del embalse, se van tomando las acciones energéticas y se va decidiendo si se ejecutan o no cortes de energía. ¿Y qué ha pasado con los nuevos proyectos que se anunciaron en el país y que no se han podido concretar y que funcionen a plenitud? Eso es lo que nosotros nuevamente le exhortamos al gobierno que acelere el paso. Se necesitan algunos proyectos que fueron ya concesionados un poquito más de 1 año y que necesitan que fluyan los trámites, que se garantice lo que decíamos, la inversión, para que se los ejecute. Entre ellos está el proyecto fotovoltaico Aromo, el proyecto Villonaco, bloques de energía renovable no convencional y bloques también de energía térmica. Eso es lo que se necesita, que esos proyectos se inicien ya. ¿Y los proyectos que han quedado inconclusos, en suspensos durante años, como Toachi Pilatón? Toachi Pilatón va más de 13 años sin funcionar. Hemos visto unas declaraciones en las cuales indica que en los próximos meses iniciará su operación. Si es así, saludamos y felicitamos este accionar. Esperemos que se concrete y sea una realidad. Volviendo al tema del mantenimiento de las subestaciones y redes eléctricas, ¿cómo está también el Sistema Nacional Interconectado?
Bueno, es crítico, por eso yo lo decía hace un momento, necesitamos que se dé mantenimiento urgente, no solo a la transmisión, a todo, a las subestaciones de generación, a las subestaciones de distribución, principalmente en la costa ecuatoriana hay muchos transformadores que han alcanzado ya niveles de cargabilidad, es decir, el porcentaje de uso del transformador se encuentra elevado, entonces hay que invertir muchísimo en el sector eléctrico y no olvidar los mantenimientos preventivos, los mantenimientos predictivos para garantizar que el sistema eléctrico de potencia esté en condiciones mínimas y seguras de operación. El mantenimiento es parte fundamental y clave, lo decíamos hace un momento, estimado Miguel, necesitamos que exista o se ejecute más que nada, porque de existir lo hay, los planes de mantenimiento anuales en todas las centrales y en todas las líneas de transmisión. ¿Y cuál es el nivel de deterioro de las redes de transmisión? No se podría determinar, o al menos no lo podría indicar yo. Esto necesitamos ya los datos desde, digámoslo así, desde adentro de la Corporación de Electricidad, CLGP. Ellos deben tener las fechas precisas y exactas en donde se han hecho los mantenimientos anteriores y también un diagnóstico. Lo que sí podemos nosotros determinar a través de un análisis técnico lógico es que se encuentran en niveles complicados, por eso acontecen las fallas y normalmente el sistema colapsa después de una de ellas. ¿Y cómo lograr una mayor inversión, tanto del sector público que tiene limitaciones económicas, cuanto del sector privado, la apertura que permita ir atendiendo el crecimiento de la demanda, como usted bien decía? Si el año anterior se hablaba en el sector público de una demanda de 465 megavatios en el 2023 y ahora se proyecta 1000 megavatios para el 2024. Si esto crece, ¿cómo lograr una mayor inversión para soportar esa demanda? Existe el Plan Maestro de Electricidad que lo acaba de sacar este ministro que se encuentra al momento, el ministro Goncalves, que es el Plan Maestro de Electricidad 2023-2032, y aquí ya se establecen qué inversiones se necesitan, qué proyectos y cómo tiene que ir ingresando cada central y cada generadora, año a año. Si ya se tiene hecho el diagnóstico, si se tiene el Plan Maestro de Electricidad y se sabe cuánto se necesita, pues lo que tiene que existir aquí es una coordinación entre el Ministerio de Energía, el Ministerio de Finanzas, dejar los recursos que sean disponibles. Por eso entendemos que los recursos siempre son limitados. Ahí es donde se debe abrir la puerta para que las alianzas público-privadas complementen o garanticen que se invierta en los proyectos. En ese sentido, ¿no cree usted que debiera aportarse, además de la planificación del sector estatal, una mesa técnica independiente para una planificación estratégica del mediano y largo plazo y no estar poniendo parches a estos apagones? Definitivamente es lo que nosotros venimos solicitando, instando, exhortando al viceministro, en este caso, que es un ingeniero eléctrico que debería entender la complejidad del caso, a que se inste o se instaure esta mesa en donde participemos la academia, los gremios profesionales, los profesionales del sector eléctrico que tienen mucha valía, que han estado algunos años ahí sosteniéndole al sistema que siga operando, en lugar de más bien comprometerles, decir que es culpa de los funcionarios, hacerles parte porque no hay profesionales que conozcan más el problema, que conozcan las centrales, sus sistemas de control, que los propios operadores de salas de control, los ingenieros, los jefes de producción que se encuentran ahí en cada una de las empresas. ¿Cuánto ayudará, ingeniero Morales, el mantenimiento que se ha anunciado, precisamente la determinación del corte de esta noche, 22 horas a las 6 de la mañana de este jueves, precisamente para hacer mantenimiento, según anunciara el gobierno? Como no se ha dado el detalle de qué se va a intervenir, qué se va a ejecutar, en qué barra se va a trabajar, no podríamos cuantificar la mejora. De que se tiene que dar mantenimiento, evidentemente se lo tiene que hacer, pero al no tener el detalle de qué se va a hacer en el mantenimiento y al ser un tiempo reducido, entendemos que evidentemente ayudará, colaborará en que la operación sea mejor, pero no podríamos cuantificar o determinar el impacto que podría llegar a tener. De cualquier manera, esto suspende el deterioro del nivel de agua
que se reduce sustancialmente en las centrales, ¿esto permitirá por lo menos recuperar algo de esos niveles? Este es un diálogo con el ingeniero Diego Morales Jadán, experto en temas energéticos y académico en la provincia de la Suay. Estábamos hablando del mantenimiento técnico a las subestaciones y a las redes eléctricas del país, los problemas que tiene el Ecuador, que son estructurales, hay que estar conscientes por no contar con una matriz energética equilibrada, y este es un problema no solo de este gobierno, sino se arrastra desde gobiernos anteriores, recuerdan, y los que más han estado en el poder tienen mayor responsabilidad. El caso de los 10 años de la Revolución Ciudadana, en donde quedaron las bases sustentables para afrontar este problema que ha sido recurrente. Hay estiaje, hay apagones, y no hay un respaldo en la infraestructura, incluso el restablecimiento del parque térmico que permite afrontar las emergencias cuando hay estiaje y cuando deja de llover y no se puede generar hidroelectricidad. Bien, con esto cerramos la entrevista con el ingeniero Diego Morales Jadán, experto en temas energéticos y de electricidad y catedrático en la ciudad de Cuenca. 7:49 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa y tenemos previsto luego un diálogo con el decano de la Facultad de Jurisprudencia y penalista, doctor Ramiro García Falconi, para hablar sobre los temas que ha puesto en escena la Fiscalía. Uno de ellos, el caso Metástasis, que ya ha formulado cargos y que está en manos del juez, por un lado, y por otro, en las próximas horas, las pruebas de descargo que deben presentar al menos 37 procesados. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.